Efectivamente, vacunarse es importante. Lo que hoy nos ocupa es la vacuna de la gripe estacional, pero hay otra serie de vacunas durante todo el año, tanto para los niños como para los adultos, que debemos tener siempre presente. Para hablar del tema de la vacuna de la gripe y de la futura vacuna del COVID-19, con nosotros Jorge Barrón, es jefe de microbiología del Hospital de Cruces. Arratsaldeon, Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yolanda. ¿Qué tal estás? Bien, bien, aquí haciendo a cada uno lo que nos corresponde, porque la cosa ahí sigue, sí, y tenemos que poner todos de nuestra parte, sí. Y bueno, efectivamente, porque tú eres miembro de OSALDE, la Asociación de Defensa de la Salud Pública, y me imagino que dentro de lo que es OSALDE, pues no paráis en estas fechas de coronavirus, ¿no? Bueno, es algo que lógicamente nos preocupa e intentamos colaborar pues con todas aquellas entidades que nos piden nuestra opinión y nuestra intervención en todo lo que suponga aclarar las cosas en un estado de cosas un poco caótico, todo hay que decirlo, por los problemas que ha habido. En fin, se ha sembrado una cierta desconfianza y claro, esto es grave porque no todo el mundo colabora. Cuando hay desconfianza, el mundo colabora, y ahora hay que colaborar y hay que hacer un esfuerzo especial porque llega la época de la gripe sin resolver el problema del COVID. Sí. Hay una parte que me gusta de lo que acabas de comentar. Os considero expertos y que os pidan colaboración significa que se tiene en cuenta la opinión de los expertos, de los médicos, de los microbiólogos, epidemiólogos en este tema, en esta crisis sanitaria. Pues es variable, o sea, tiene sus fallos. Lógicamente circula todo tipo de opiniones, teorías, y el público en general tan difícil o tan malo es que circule poca información, o sea, que haya oscurantismo, que no haya transparencia, como que haya demasiadas opiniones, demasiadas teorías, hipótesis sobre el origen, Y entonces, claro, cuando hay demasiadas información contradictoria, lo que decía, se pierde la desconfianza. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que mucha gente ya incluso pierde la confianza en los científicos. Piensan que los científicos también pueden tener conflictos de intereses, pueden estar apoyando otros intereses. Por eso es importante que la gente no pierda la confianza entre la gente que no tiene conflicto de intereses y que quiere distinguir lo que es una hipótesis, una opinión, de lo que es una evidencia científica, que no decimos que sea la verdad, porque la verdad absoluta no existe, es una cuestión de las creencias más que de otra cosa, es una verdad relativa, y para eso tenemos los estudios de investigación y podemos decir, ¿esta vacuna es eficiente? Sí. Podemos decir si es mucho o es poco, si ha protegido mucho o ha protegido poco, pero tenemos siempre un nivel de confianza y eso hay que dárselo a la ciencia. Otra cosa son los que opinan, luego los políticos que tienen el problema de llevar a cabo una serie de medidas que son conflictivas porque siempre afectan a alguien. Dejando aparte los políticos, porque no sé qué opinas, ellos son los que de alguna forma están generando esta pérdida de confianza entre los ciudadanos. Sí, si vemos las grandes diferencias que hay en las actitudes de los gobiernos, siendo una pandemia estamos todos mirando al vecino, qué pasa aquí, qué pasa allá, por qué hay esas grandes diferencias, y por supuesto que todos somos diferentes, afortunadamente, porque eso es bueno, la diversidad y la diferencia, pero vemos demasiadas diferencias en cómo a unos países le va tan mal y a otros les va mucho mejor. Entonces decimos qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. Y claro,
hay muchas cosas que las sabemos, no hay que recurrir a teorías conspiratorias, a cosas extrañas, ¿no? Con lo que sabemos tenemos muchas explicaciones. La epidemiología es una ciencia que tiene siglos de existencia. Lo fundamental lo sabemos, es el poner barreras. Poner barreras, cada vez tenemos más facilidad para poner esas barreras. Y eso se hace o no se hace, o se hace a medias. Es como si queremos achicar el agua en un naufragio y cogemos un balde o un colador. Hombre, si cogemos un balde acabaremos antes. Pero si cogemos un colador, que es lo que está pasando en muchas administraciones, que son medidas un poco temerosas de los efectos que puede tener sobre la economía, sobre ciertos sectores que van a acusarlo con más gravedad, estas medidas, y entonces son medidas que si no son enérgicas y decididas desde el principio y no se logra atajar la transmisión, pues lo que ocurre es que prolongamos esa sangría y al final todos pierden, no solo la salud y las vidas humanas, también la economía. Luego, es importante ser decididos en esas medidas y hemos visto cómo lo que ha pasado con Madrid, no se puede dejar hacer, no se puede esperar que el virus se vaya solo, no se puede decir hasta que llegue la vacuna, porque eso es una hipótesis, ojalá llegue pronto, pero es una hipótesis, tenemos que hacer y sabemos lo que hay que hacer y afortunadamente se han definido una serie de parámetros y que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, porque la precocidad en la actuación es fundamental, como hemos visto en algunos países asiáticos que, en fin, por las circunstancias que sean, lo han hecho con precocidad y con energía, y ahora apenas tienen ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos unos indicadores, se ha llegado a unos acuerdos, decimos estos 3 indicadores, y si no se cumplen hay que hacer esto. Bueno, pues todavía hay resistencia a esas medidas y son unos mínimos. Eso no puede ser, tiene que haber colaboración. Y lógicamente las personas, la población, al ver esas divergencias entre los políticos, pierde la confianza. Ya no sabe y cae en teorías conspiratorias completamente absurdas que hacen mucho daño. Jorge, por tanto, la movilidad es fundamental, o sea, reducirla es fundamental para evitar el contagio. Es fundamental y sabemos que hay diferentes grados para reducirla y siempre estamos jugando entre la salud y la economía. Como decía, es como una malla que puede tener más abierta o más cerrada esa malla de permitir algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que las medidas más radicales en la reducción de la movilidad, si no se toman al principio, habrá que tomarlas después. ¿Y qué es lo que se hace? Pues muchos gobiernos, para eludir las medidas más drásticas, hacen otras que o no se ha demostrado que sean eficaces o nadie entiende que puedan ser eficaces. Porque si cerramos los parques públicos, donde la gente puede estar al aire libre, guardar las distancias y sin ningún peligro, y sin embargo no cerramos los sitios donde se confina mucha gente como lugares de ocio, o limitamos simplemente un poco el horario, ¿qué pasa? ¿Que a unas horas se contagian y a otras no? O sea, son medidas absurdas y parece que alguien está lavándose la cara, está solamente intentando tomar medidas que no son eficaces. Es una especie de cosmética política que se hace cuando no se hace lo que hay que hacer. Ahora, las medidas de confinamiento, claro que son importantes. Es poner barreras a la transmisión de virus, que sabemos cómo se transmiten. Se están haciendo cosas intermedias. Ahora se está, por ejemplo, lo que hacemos en el interior con más peligro, vamos a hacerlo en el exterior. Muy bien, vamos a salir y vamos a estar reunidos con las distancias, con las protecciones y tal. Hace frío, pues te abrigas, pero eso está bien, eso de ir trasladando al exterior cosas que normalmente se hacen en el interior y que tanto le cuesta a la gente y a los negocios limitarlas. Es verdad, Jorge, no vamos a entrar en el debate de salud y economía porque tampoco nos conduciría a nada, pero sí un poquito del tema de la vacuna de la gripe estacional, que como comentábamos comienza
hoy en las residencias para los usuarios y para el personal sanitario. La de este año, ¿es o va a ser una vacuna eficiente, efectiva? Bien, esto es un enigma todos los años. Como se sabe, a través de la vigilancia epidemiológica se van recogiendo datos. La OMS recoge todos los datos de todo el planeta. Por eso es importante la vigilancia epidemiológica, por eso es importante que haya unos potentes servicios de salud pública, que ahora los echamos de menos cuando nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero lo estamos diciendo hace mucho tiempo, que son servicios muy necesarios. Entonces estos servicios aportan una serie de datos a la Organización Mundial de la Salud sobre qué virus de la gripe están circulando, qué sensibilidad tienen a los antivirales, qué cepas son, qué variedades, y la vacuna se confecciona de una forma empírica diciendo probablemente van a ser estos los virus que van a dar lugar al brote epidémico estacional. Bien, normalmente es una vacuna tetravalente, tiene 4 partes. 2 partes son del tipo A y 2 del tipo B, que son las más frecuentes, y luego una dentro del A y del B son 2 variedades, 2 linajes que se llaman, ¿verdad?, que son también las más prevalentes. Tenemos algunos datos de que esto puede ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de vacunas tenemos que hablar de todas las medidas preventivas. No hay que centrar mucho en la vacuna, primero porque tiene una parte hipotética de su efectividad, pero además es que lo importante, lo que sabemos que funciona siempre, no unas veces más y otras menos, siempre son esas medidas preventivas que hemos aprendido por fin. Esto ya lo sabíamos hace mucho. En Asia, en los países asiáticos, es muy frecuente que la gente tome estas medidas de la mascarilla, del distanciamiento, de tal. Y aquí no lo hacíamos por cuestiones culturales. Seguramente nos parecía ridículo ir en el metro en la temporada de gripe con una mascarilla, cuando todo el mundo por ahí lo hace sin ningún pudor. Lo hemos aprendido y eso lógicamente va a tener un efecto muy positivo en cómo enfrentamos la epidemia de gripe este año. Y eso ya se ha visto en el hemisferio sur. En Australia apenas ha habido gripe, ya ha pasado el invierno, la gripe, y es que la gente se protege mucho más. Hemos aprendido, menos mal que estamos aprendiendo, que este COVID también tiene de positivo que estamos aprendiendo a protegernos de las enfermedades que se contagian por vía respiratoria y por vía del contacto. Tenemos cuidado con las manos, tenemos cuidado con la boca y la nariz, tenemos cuidado con la distancia, porque sabemos que cualquiera nos puede contagiar, no solo ese que está tosiendo, estornudando, no. Sabemos que los asintomáticos también contagian y tenemos que cuidarnos las distancias. Todo esto seguramente va a tener mejores efectos en la epidemia. Pero la vacuna este año es especialmente importante. ¿Por qué? Porque es un año especial. Había mucha gente que decía, protege poco, dicen que tal, pues yo no me la pongo, pues yo sí, lo mismo da molestias. Pero aquí no puede haber dudas. Como dicen, este año marco la diferencia. Sí, a lo mejor yo no me vacunaba, pero este año me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque mirad cómo están los servicios. No podemos colapsar los servicios de salud. No podemos colapsar la atención primaria, los hospitales, las UCIs, porque nos puede sobrevenir más COVID, una epidemia grande, y ya sabemos lo que pasa cuando se colapsan, se pierden vidas, no se atienden otros enfermos graves y todo lo que está pasando con el colapso de los servicios sanitarios. Por eso este año es especialmente importante y tenemos que poner todos de nuestra parte. También la Administración, que tiene que reforzar los servicios de salud, que sabemos cómo lo están pasando en la atención primaria, sobrecargados con el control de casos y el rastreo, con los contactos. Todo esto hay que reforzarlo.
Hay muchas, dicen, no hay profesionales, sí los hay, se han ido. Hay profesionales que se les ha quitado el puesto de trabajo de riesgo y han tenido que coger la baja muchas veces porque pueden transmitir el COVID, pero se les puede dar otro tipo de trabajos que no tienen riesgo. En fin, se pueden hacer muchas cosas para reforzar los servicios. ¿Va a ser fácil, como ciudadano de a pie, distinguir los síntomas de la gripe estacional de la del COVID-19? No, desde luego que no. Ese es uno de los problemas. Vamos a tratar de evitar lo máximo que podamos la gripe, porque los síntomas son prácticamente indistinguibles por el ciudadano a pie y por el médico y por la enfermera. Porque si vemos un cuadro, normalmente vamos a ver los síntomas de la gripe, del COVID y del resfriado común. Hombre, hay diferencias, pero son diferencias estadísticas. Decimos, en 100 pacientes más tienen esto, menos tienen lo otro, pero en ese paciente aislado no lo podemos distinguir, le tenemos que hacer pruebas. Y claro, si acumulamos este tipo de pacientes que son todos indistinguibles, tenemos un gran problema, un problema diagnóstico, aparte de una acumulación de trabajo y de posible colapso de los servicios. ¿Y ha sido una buena decisión adelantar la campaña de vacunación? Porque muchas veces igual lo adelantamos y no conseguimos el efecto, porque todavía el frío como tal no ha llegado. Claro, es un riesgo, porque no sabemos cuándo va a llegar, pero no se puede con mucho, porque también corre el riesgo contrario, que nos pille desprevenidos, porque el año pasado pues vino a ser desde noviembre hasta febrero. O sea que los primeros casos, siempre hay casos, empieza a subir la incidencia y demás, y es impredecible. No se puede, se ha optado por una fecha teniendo en cuenta pues una fecha equilibrada, que no sea ni muy pronto ni muy tarde. No es tampoco muy diferente de otros años, se ha adelantado un poco, pero claro, corremos el riesgo de que tal. Probablemente eso tiene relación con el tiempo que dura la protección de la vacuna. Hombre, unos meses creemos que sí dura. Quizá los anticuerpos duran menos, pero hay otros sistemas de protección, que son los celulares, que esos permanecen más tiempo. Como se está viendo con el COVID, por cierto, se está viendo que los anticuerpos del COVID en mucha gente duran muy poco. Y cuando te hacemos después de un mes, muchas veces han desaparecido ya los anticuerpos, pero afortunadamente tenemos el sistema celular que parece que está funcionando mejor, que es más protector, y confiamos en que ese sistema permanece protegiendo durante más tiempo. O sea que hablamos de la gripe estacional que está, bueno, llamando a nuestra puerta, que puede mezclarse con, pues eso, con el COVID, con el coronavirus, y que puede ser un cóctel, interpreto por todo lo que estamos hablando, para el sistema sanitario. Sí, por eso es importante que recordemos que aparte de la vacuna están las medidas preventivas que hemos aprendido que funcionan, que está demostrado que funcionan, que cuando se aplican estas medidas, todas ellas, la vacunación y las medidas, se reducen, los estudios que se han hecho, se reduce muchísimo la hospitalización, los enfermos que ingresan en la UCI, y se reduce la mortalidad, sobre todo en las personas mayores de riesgo, en embarazadas, en fin, todos los grupos de riesgo que son también bastante similares en una infección y en la otra. Para terminar, Jorge, estás viendo la evolución que llevamos en Euskadi, más o menos el número de positivos que se están detectando diariamente. Se puede decir que vamos bien, sin que nos relajemos, pero bueno, ¿la situación la tenemos más o menos controlada aquí en Euskadi? Pues hombre, se puede decir que no vamos mal, claro, como se suele decir, es la tendencia, lo que hay que ver es la tendencia, porque claro, aquí tenemos
un empacho de datos. Si vemos la página de los datos, allí no, la gente de a pie no se aclara. Es mejor que haya menos datos, o sea, unos indicadores pocos y claros y homologados, que podamos comparar unos con otros, que sean todos los mismos. Desgraciadamente eso no está ocurriendo ni en siquiera en el Estado español. O sea, cada uno suelta por aquí unos datos, otros. Hay algunos que despistan muchísimo, por ejemplo, casos. Bueno, pero ¿qué le llama usted casos? Porque en la primera ola llamábamos casos a los que le hacíamos la PCR y daba positivo, pero no se lo hacíamos a la gente normal. Y ahora decimos casos a todo el que da positivo, pero el 85% son gente que no tiene síntomas, son asintomáticos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú pones las dos gráficas juntas, estás comparando una con otra y no son comparables. Entonces, tenemos que tener, y con esos datos, otro defecto es comparar ayer con hoy. No, hombre, no se puede comparar tampoco porque estamos en picos de sierra y sube y baja, y eso no quiere decir nada, no tiene significado estadístico, aparte de los retrasos que hay en dar los datos, en que le llegue al gestor, etcétera. Entonces, son las tendencias. Lo importante es, ¿vamos para arriba, vamos para abajo o estamos en una meseta? Bueno, estamos más o menos en la meseta. Bueno. O sea que ni es bueno ni es malo. Tendríamos que apretar, hombre, controlar, hombre, sí, estamos controlando, pero siempre hay que tender a disminuir los casos, las hospitalizaciones, los fallecimientos, por supuesto. Siempre hay que, y para eso, por lo menos, es importante que haya una vigilancia, que haya una constante actuación sobre la población para que observe las reglas, pero también que haya una efectiva vigilancia y que no se permita que en unos sitios o en otros no se guarden las medidas que todo el mundo tiene que guardar. No se puede hacer la vista gorda. Por ejemplo, en Madrid, pues no hay controles. ¿Qué pasa? Se ha confinado y aquello es un coladero. Entonces, claro, puede decir, sí, hacemos caso y luego miramos para otro lado. No hay sanciones, no hay denuncias. Bueno, pues la gente se relaja. Entonces, claro, cada uno tiene que hacer su papel para procurar que esa tendencia sea a la baja, porque estamos protegiendo la economía, los negocios tal y cual, con sacando el agua con el colador, en lugar de con un catilú, bien, no, pues con un colador. Y claro, el agua se nos va por los agujeros. Pues vamos a ser responsables aquí y allí, y sobre todo con el tema de la vacuna de la gripe estacional, que es la que tenemos ahora. Vamos a seguir las recomendaciones de Jorge Barrón y de todos los expertos sanitarios. Gracias, como siempre, por toda la información, que la próxima vez hablaremos de los nuevos test que parece que ya empiezan a funcionar también aquí en Euskadi para sustituir a las pruebas PCR que están realizando. Muy bien, como quieras, Yolanda. A ti muchas gracias.